Por cierto, saludos a los que nos ven a la distancia y sabéis que cuando venís a Burgos tenéis la bienvenida aquí cualquier domingo. Esperamos su regreso cuando venga a atar todos los cabos. Pero entre tanto, no es que Jesús nos falte. Jesús sigue presente. Porque hay una realidad de nosotros en Cristo y Cristo en nosotros, tú, yo, todos nosotros, hay una realidad de que Cristo está aquí presente, en su pueblo, en sus hijos y sus hijas de Dios. Entonces, la maravilla de vivir injertados en Cristo es que tenemos el privilegio, el honor de traer al mundo en el que vivimos la presencia de Cristo, que no está ausente del mundo, aunque sí es cierto que esperamos que regrese de una manera más, no sé, de otra manera, para atar esos cabos sueltos que ha dejado. Muy bien. Quiero leer un pasaje relativamente extenso del Evangelio de Marcos, el capítulo 11 entero y luego hasta el versículo 12 del 12. Y con la idea de que este Cristo en el que aspiramos a estar injertados, cada persona, a ver si igual vuelvo atrás, cada persona responde a Él, se encuentra ante Él, tiene un encuentro con este Jesús según quién es y según su propia condición. No todos experimentamos a Cristo de la misma manera, no todos nos presenta el mismo reto, la misma tal vez corrección a nuestras actitudes y maneras de entender la vida. Entonces, prestad atención aquí, hay muchos personajes en este capítulo y medio que os voy a leer y vamos a ver a ello. Por cierto, va a ser, como tengo costumbre, va a ser mi propia traducción y como sabéis, siempre insisto, no es que mi traducción sea mejor que ninguna otra, pero es como yo me preparo el texto estudiándome lo que es en griego y luego pasándomelo al castellano. Al llegar al mesón de Betanía, junto al monte de los Olivos, a las afueras de Jerusalén, envía Jesús a 2 de sus discípulos y les dice: entrad al poblado que tenéis de frente. Nada más llegar, encontraréis atado un borrico que nadie ha montado. Soltadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta qué estáis haciendo, decid que lo necesita el amo y no tardará en mandarlo traer de vuelta. Fueron y encontraron el borrico atado en la calle junto a la puerta y lo sueltan. Algunos de los que estaban ahí les preguntaron por qué soltaban el borrico, pero ellos respondieron como les dijo Jesús y nadie puso reparos. Trajeron el borrico y lo ensillaron con sus capas y Jesús montó sobre él. Y muchos echaban sus capas al suelo en el camino y otros ramas cortadas en el campo. Y los que iban por delante y por detrás gritaban: ¡Victoria! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reinado de nuestro antepasado David que está por llegar! ¡Victoria hasta el cielo! Entraron así a Jerusalén y hasta la plaza del templo, y después de echar un vistazo, regresó a Betanía con los 12 porque ya se hacía de noche. Al día siguiente, al salir ellos de Betanía, sintió hambre. Entonces, cuando vio a la distancia una higuera frondosa, se acercó por ver si acaso encontraba algo en ella. Pero descubrió que no tenía nada más que hojas, ya que no era temporada de higos. Entonces le pronunció: que nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron entonces a Jerusalén y al entrar a la plaza del templo empezó a echar fuera a los que vendían y hacían negocios con el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los taburetes de los que vendían palomas para sacrificar. Y no dejaba a nadie cruzar la plaza del templo con mercancías. Entonces se puso a leccionar diciéndoles: ¿no pone acaso que mi casa será conocida como casa de oración para todas las naciones? Y sin embargo, vosotros os la habéis apropiado como una cueva de ladrones. Al enterarse de esto, los sacerdotes principales y los letrados se pusieron a buscar alguna forma de acabar con él.
Sin embargo, el pueblo ya no estaba encantado con lo que enseñaba. Al anochecer, volvió a salir a las afueras de la ciudad. A la mañana, al pasar por ahí, vieron que la higuera se había secado de raíz. Y Pedro se acuerda y exclama: «Rabino, mire usted, la higuera se ha secado». Entonces Jesús les dice a todos ellos: hay que ser consecuentes con Dios. Recordad bien lo que os digo. Si alguien le dice a esta montaña que se eleve y se tire al mar, pero sin dudar de ello en su interior, al contrario, convencido de que sucederá lo que dice, le será concedido. Es por ello que os aseguro que todo lo que rogáis y pedís, pensad que lo vais a recibir y así será. Pero cuando os ponéis de pie para invocar a Dios, primero hay que perdonar cualquier cosa que tengáis contra nadie, para que vuestro Padre que está en el cielo os perdone vuestras desobediencias. Adentrándose otra vez a Jerusalén, se paseaba por la plaza del templo. Se le acercaron los sacerdotes, letrados y senadores más importantes. ¿Con qué autorización está actuando usted?, le preguntaron. ¿Quién le ha dado permiso para hacer lo que hace? Les contestaré con una pregunta, respondió Jesús. Si me la contestan, les informaré con qué autorización estoy actuando yo aquí. Cuando bautizaba a Juan, ¿lo hacía de parte de Dios o fue una iniciativa puramente humana? Discurrieron entre sí, considerando que si decían que era de parte de Dios, Jesús les preguntaría por qué no lo habían cumplido ellos. Mientras que si decían que fue una iniciativa puramente humana, tenían miedo del pueblo llano, ya que todo el mundo tenía a Juan por profeta auténtico. Así que le contestan a Jesús: no lo sabemos. Entonces respondió Jesús: yo tampoco les informaré con qué autorización estoy actuando yo aquí. Entonces se puso a contarles una parábola. Cierto señor plantó una viña, dijo, la cercó con una valla y cavó un lagar y edificó una torre, y al mudarse a otra parte se la alquiló a unos viñadores. Al tiempo, mandó un siervo donde los viñadores para que le entregasen su parte de lo que producía la viña. Pero ellos lo cogieron y lo azotaron y lo echaron de ahí sin pagar nada. Entonces mandó otro siervo, y a este lo aporrearon en la cabeza y le insultaron. Mandó otro más, pero lo mataron. Y así con todos los que mandaba. A unos los apaleaban, pero a otros los mataban. Tenía un hijo que él quería mucho. Por fin decidió mandarlo a él, seguro de que a él sí lo iban a respetar por ser su hijo. Pero los viñadores razonaron que como era el heredero legítimo, si lo mataban, se iban a poder quedar con la propiedad de ellos. Eso hicieron. Lo cogieron, lo mataron y tiraron el cuerpo lejos de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Naturalmente que vendrá y matará a los viñadores y arrendará la viña a otros. Seguramente conocéis el texto donde pone: la piedra que desestimaron los albañiles, esa misma se pondrá como piedra angular. Es lo que hizo el Señor para sorpresa de todos los que lo vieron. Se dieron cuenta de que había contado esta parábola refiriéndose a ellos mismos y querían arrestarlo, pero tenían miedo del pueblo llano, así que lo dejaron y se marcharon. Muy bien, la verdad que uno podría seguir con la lectura del Evangelio, es que es fascinante. A veces yo pienso que en lugar de predicar habría que leer un Evangelio entero corrido, de principio a fin, porque es entretenido, ¿a que sí? Bueno, claro, en esta lectura larga que os he hecho, hay diferentes personajes
diferentes personas que intervienen, y cada uno tiene que enfrentarse a Jesús según su condición, según quién es. De hecho, cada uno tal vez ve un Jesús diferente según la perspectiva con la que cada cual le ve. Vamos a ver un poquito quiénes son estas personas. Primero tenemos los discípulos. Dos de ellos que Jesús les manda a buscar el borrico este. No les da explicaciones, que sepamos. Como son discípulos, ellos ya asumen una relación con Jesús de dependencia, de aprender, de no ser respondones. El discipulado no era como ir al instituto o a la facultad, en la que te ponen ideas en la cabeza solamente. El discipulado era convivir con el maestro para interiorizar todo lo que es la vida en este caso, de un rabino judío. Interiorizarlo tanto que al día de mañana ellos mismos también podrían llegar a ser rabinos. No solamente información, sino la formación de sus vidas. Entonces, si les manda buscar un borrico, pues van allá, obedecen, buscan el borrico. No saben por qué. Sospechan que van a pasar algo de vergüenza, porque vamos a ver, llegamos a un sitio donde nunca hemos estado antes. Vamos a robar un burro. A ver la que nos van a montar. Y Jesús les dice, bueno, si ponen pegas, pues les decís que bueno, la palabra... Bueno, después hablaré de la palabra amo, que yo he traducido, pero el Señor. Les ha dicho que expliquen que el amo o el Señor lo necesita y que lo va a devolver. Pero claro, ¿qué saben los discípulos si allí donde van saben quién es ese amo o ese Señor? Y en fin, les ponen en apuros, les ponen en una situación difícil, pero son discípulos y como son discípulos obedecen. Entonces, una manera de ver a Jesús es desde esa posición de discípulo. No entiendo muy bien lo que me está pidiendo, pero voy a hacer lo que Jesús me manda y a ver lo que pasa. A ver cuál será el desenlace de, como discípulo, hacer lo que Jesús me manda. Luego tenemos el propietario del burro. Anda. Aquí vienen, yo he dejado el burro atado y se lo han llevado. Y alguien dice, oye, ¿qué ha pasado aquí? Que yo he dejado aquí el burro atado, y otros dicen, no, es que también preguntamos porque no conocíamos estos que vinieron y dijeron que el amo lo necesita y que ya lo devolverá. Pero si el dueño soy yo. La palabra que yo he traducido amo es Kyrios, que normalmente se traduce como Señor. Es una palabra muy ambigua. Kyrios se utilizaba para el emperador de Roma. Se utiliza en el Antiguo Testamento, en la versión griega del Antiguo Testamento. Kyrios se utiliza muchas veces para referirse al Señor Dios, el Señor, pero el Señor en el sentido de Dios. Significa Señor, soberano, pero también el amo de unos discípulos o de unos esclavos. También es su Kyrios, es su Señor. Es una palabra ambigua. Entonces, aquí este buen hombre que ha dejado atado su burro, descubre que Dios tiene una sorpresa para él. Que Dios va a interrumpir su día que él tenía programado con ese burro y que no todo está en su control. Y lo que descubre es que sin él ser discípulo, tal vez, que se sepa, Jesús, sin embargo, tiene un reclamo sobre su vida y sobre su propiedad. Entonces, al final, ¿qué hace? Pues no tiene más remedio que fiarse de que se lo van a devolver. Bien. Entonces, esta es otra manera de responder ante Jesús. La sorpresa de que hace unas demandas sobre la vida de uno que uno no tenía asumido de antemano de que tenía por qué recibirlo. Y entonces tener que confiar
confiar en Dios, confiar en Jesús en este caso, de que la cosa va a acabar bien y que le van a devolver su propiedad y que, en fin, no va a suponerle un gran desajuste en su vida. Hombre, si era un propietario con multitud de burros, igual un solo burro, no era, pero si era el único borrico que tenía el pobre hombre para cargar la mercancía de un sitio a otro, pues podía suponer un susto bastante importante. Luego tenemos la multitud que le aclaman. Lo que hemos hecho nosotros esta mañana, ¡Hosana al gran rey! Claro, son judíos piadosos, se supone, están esperando el Mesías, el descendiente del rey David, que va a venir. Así como David echó por la fuerza de su espada a los filisteos, están rogando a Dios que venga el Mesías, que por la fuerza de su espada eche a los romanos. Otro pueblo pagano, incircunciso, pecador, opresor. Y entonces aclaman, a ver si este por fin es el descendiente de David, que va a traer el reinado de David otra vez a la tierra. Y ¡Hosana, Hosana! Victoria he puesto yo en la traducción. No sé la traducción exacta. Según mi mal entender del arameo, bueno, además escrito en letras griegas, en el Nuevo Testamento griego, significaría algo así como sálvame. Pero entiendo que el sálvame igual es más bien un salve, como cuando decían Ave César, salve. Entonces, pienso que es una exclamación más de pedir salvación, pero además proclamar la victoria y la salvación de Dios. El caso es que esa alabanza llena de entusiasmo, además de ese entusiasmo contagioso de masas que a veces uno no sabe muy bien por qué gritan, pero dice, pues yo también voy a gritar. A ver. Claro, el problema con las alabanzas efusivas, multitudinarias, es que pueden ser volubles. No sabemos si la misma multitud, si eran los mismos individuos o otros individuos, pero no mucho después estarían gritando, ¡crucifícale, crucifícale! Porque se dejan arrastrar por las alabanzas y tal vez esa misma gente, no sabemos, pero tal vez se dejan arrastrar por el crucifícale, crucifícale. Hay que tener cuidado entonces con esas alabanzas, que no sean sencillamente un contagio descerebrado de un entusiasmo que tal vez no hemos medido bien. Y nos convendría en nuestra alabanza ser adoradores sinceros, que aunque las cosas se tuerzan y no resulten ser como nos lo imaginábamos, que sigamos siendo de los que cantan la victoria del Señor Jesús. En fin, el entusiasmo de la multitud. ¿Qué ven ellos en Jesús? Pues ven a alguien en quien clavan sus esperanzas, sus ansias de liberación, un cambio de régimen, el fin de la opresión, del yugo de la opresión bajo la que viven. Luego, claro, la higuera seca. Están los que buscan milagros, los que han visto tal vez obrar a Dios. Además, esta maravillosa promesa, hasta el colmo de pedir a una montaña que se levante y se tire al mar. Que yo sepa, nadie ha hecho eso hasta ahora, pero en fin. La idea es que Dios es poderoso, Dios hace milagros. Dios nos sorprende a veces, pues con curaciones, como hemos escuchado esta mañana, mi esposa Connie, esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, dijo que revisando sus apuntes descubrió que el Señor no le puso gasolina en el depósito de coche una vez ni dos, sino 6 veces. 4 veces. Vale, 4 veces, da igual. Con una sola vez ya me escandaliza, vamos, no, es que no.
no lo entiendo. De hecho, tiendo a querer dudar, pero bueno, una vez, pero 4, en fin. Entonces, sí, Dios hace milagros, pero ¿qué dice Jesús de inmediato? Cuidado, cuando vais a orar, tenéis que perdonar. Más importante que los milagros, las curaciones, el poder, buscamos un Cristo de poder. Más importante que el poder de Cristo es los corazones transformados, capaces de perdonar. ¿Acaso hay un milagro más grande que el milagro de perdonar? Sin querer, ahora cuando he estado mirando aquí, he visto a Begoña, me acuerdo de su padre. No importará que cuente esto, ¿no? Después de su boda, sus padres les pareció tan ameno, no sé, les gustó el ambiente de la boda. Y entonces los padres de ella empezaron a venir al grupo de personas un poco mayores que los jóvenes que erais todos entonces. Y un día, una de las primeras reuniones, Sinesio nos empieza a contar, además con mucha amargura, lo que le había hecho, era su cuñado, ¿no? Que de alguna manera con un tejemaneje de estos legales se había apropiado de sus tierras. Imaginaos, en un pueblo de Castilla no hay nada más importante que tus tierras. Entonces tenían una enemistad enorme que no se hablaban desde hacía mucho tiempo. Y yo vi tanta amargura en su corazón. Yo le dije, Sinesio, Dios no va a poder hacer nada contigo hasta que no perdones a tu cuñado. Y viene la semana siguiente, encantado, porque había hablado con su cuñado, ya se habían hecho amigos, seguramente le invitaría a un café en el barrio, que sé qué. Y yo vi una transformación, todos vimos una transformación en Sinesio que le duró hasta que falleció. Un hombre cambiado por el poder del perdón. Yo no he visto, sinceramente, no he visto mayor milagro en mi vida que el milagro de un campesino de Castilla que perdone que le hayan robado las tierras. Las cosas como son. Luego, claro, están las autoridades del templo, los que el buen orden y las formas y las leyes y que todo se haga con propiedad. Aquí, ante todo, en la casa de Dios, que haya solemnidad, que las cosas se cumplan como tienen que ser. Y aquí viene este señor, un rabino desarapado de Galilea, seguramente pronunciando mal, así en plan campesino de Galilea que era este rabino, y se pone a hacer un desbarajuste de todo el negocio que he montado, que además daba pingües beneficios a quién, pues a los cambistas y los estos también, pero a donde iba a parar el beneficio era pues a la élite, a los sacerdotes, a los senadores y a los letrados que se mosquean. Mirad, cuando Dios actúa, muchas veces nos va a pillar por sorpresa y va a romper con las formas y lo que nosotros pensamos que es correcto. Y hay de nosotros si Dios nos encuentra resistiendo por querer guardar las formas de lo que Dios hizo ayer, resistiendo lo que Dios quiere hacer hoy o mañana. Esta pobre gente tenía toda la autoridad del mundo, autoridad que sus antepasados habían recibido de Dios mismo, pero tan preocupados con conservar el buen orden que no eran capaces de ver la revolución espiritual que Jesús estaba trayendo para beneficio de la humanidad. La religión de ellos se había vuelto vacía, vanagloria, se había vuelto algo que solamente enriquecía sus bolsillos y no veían más allá de lo que la religión les aportaba a ellos y su pompa y su riqueza.
y no se daban cuenta que Dios estaba actuando para transformar las esperanzas de la humanidad. Ay de nosotros si nuestra manera de ver a Jesús es como las de las autoridades del templo. Luego se menciona a Juan. Juan no es un protagonista aquí, pero sí es la pregunta de Jesús: ¿qué pensáis del bautismo de Juan? Claro, Juan es un poco como aquella multitud enfervorizada de alabanza. Juan ve a Jesús a la distancia y dice: aquí el que quita el pecado del mundo, el Cordero, bendito el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tiene clavado en él sus esperanzas. Pero según el Evangelio, más adelante, cuando ya Juan está en la cárcel de Herodes, manda a discípulos a preguntar, porque le queda la duda, sí, pero ¿es de verdad este es el Cristo que estábamos esperando o no? Porque no estamos viendo que esté reclutando un ejército para echar a los romanos. Algo raro pasa aquí con este que yo había declarado que era el Mesías y sin embargo no está actuando. Y entonces tiene sus dudas. Y quiero ver a Juan en esos dos sentidos, ¿no? Juan como una persona de las que ven a Jesús con esperanza, tal vez una esperanza equivocada, tal vez superficial en lo que estaba esperando que hiciera Jesús, pero también una persona capaz de, como quien no, de dudar, de preguntarse si Jesús de verdad es quien yo había pensado, si va a ser que me he equivocado al decir que hay que seguirle, que es el Cristo. Estoy aquí en la cárcel, hundido, no lo sabe todavía, pero va a morir degollado por el capricho de una niña que ha bailado muy bien. Vaya muerte tonta, una niña que ha bailado bien y le pide a su padre, que dice, pues lo que me pidas te lo doy, pues la cabeza de Juan el Bautista, pues anda. Vaya muerte. ¿Dudas? ¿Será cierto o no será cierto? Juan el Bautista. Cada uno ve a Jesús según quién es y según las circunstancias de su vida. Y claro, esto nos presenta a todos la pregunta, y aquí es donde yo no sé lo que te ha estado diciendo a ti durante este discurso mío, pero desde tus circunstancias, desde quién eres tú, ¿cómo ves tú a Jesús? ¿Eres de los discípulos que están comprometidos con Él, que a donde me quiera mandar, aunque sea para el papelón de robar un burro, allá voy? ¿Eres de esos? ¿Eres de los que Jesús te roba un burro y no sabes si te lo va a devolver? No sabes muy bien qué está haciendo Dios con tu vida, pero desde luego esta mañana cuando te levantabas no esperabas perder el burro. ¿Eres de esos? Y tienes que bregar con tus dudas y tus inquietudes y preguntarle a Dios a ver qué está pasando con mi vida, que esto no era lo que yo me esperaba para hoy. Eres de los que aclaman a Jesús, pero tal vez el día de mañana se dejen llevar por otro clamor, el de crucifícale, crucifícale, porque es un clamor tal vez vacío, sin contenido, sin fondo. ¿Quién soy yo? ¿Cómo respondo yo a Jesús? ¿Soy de los que buscan milagros y el día que pido algo a Dios y no me lo da, me desanimo? La promesa aquí es enorme: hacer que una montaña se eche al mar. ¿Cuántas veces hemos pedido cosas a Dios y no nos las ha concedido? Entonces yo pienso que además de esa promesa tenemos la promesa de que Dios es sabio y que así como los padres no dan a sus hijos una golosina cada vez que se la piden, ni un juguete cada vez que se lo piden, porque saben que eso no es una forma de formar a un niño para que tenga personalidad y carácter y más adelante en la vida pueda afrontar las tormentas que le puede traer la vida. En su sabiduría los padres no damos todo lo que piden a nuestros hijos, y tal vez Dios es sabio y
porque es sabio, no nos concede todo lo que pedimos, pero sin embargo, sí, muchas veces sí, actúa y hace milagros y hace curaciones y cosas por el estilo. Somos de los que buscamos un Cristo de poder, pero después cuando las cosas se tuercen ya nos desanimamos. Cada cual mírese a sí mismo, piense. Tal vez, como las autoridades, nos incomoda cuando el Espíritu hace cosas. Pues el Espíritu no, tenemos nuestras dudas si es el Espíritu o si es las modas espiritualoides que vienen de Estados Unidos, yo qué sé, por YouTube, y nosotros preferiríamos un culto estable, racional, con su orden. Somos como las autoridades que no pueden ver lo que Dios está haciendo en Jesús, no son capaces de entender lo que Dios está haciendo en Jesús porque están tan aprisionados en su religión. ¿Somos de esos? Somos como Juan, con fe y a la vez duda. Yo quiero imaginar que Juan, al morir mártir, su fe vence su duda. Quiero imaginar que sí. Yo sé que yo he vivido muchas dudas, pero también sé que las dudas luego son vencidas por la fe. Así que tal vez somos un poco como Juan, luchando entre la fe y la duda. Ahí te dejo. ¿Cómo responderé yo? En mis circunstancias, en mi vida, ¿qué voy a hacer yo con Jesús? ¿Cómo voy a reaccionar yo ante el reto que supone esta persona para mi vida? Oremos. Estas historias del Evangelio, como tantas otras, están tan llenas de significado. A la vez son tan humanas y nos podemos poner en la piel de cada una de estas personas, entender un poquito desde la perspectiva de cada uno de ellos, que no fue fácil entonces como no es fácil hoy entender a Jesús, ni seguirle. Pero, Señor, respondemos con esperanza de que ilumines nuestros corazones y nos des fe y fuerza para ser auténticos seguidores de Jesús, capaces de vencer sobre las dudas, capaces de enfrentar pérdidas y situaciones difíciles por nuestra esperanza que tenemos en ti. Te hemos aclamado esta mañana, Señor, te hemos alabado, te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre. Haz que esas palabras de alabanza no desaparezcan nunca de nuestras bocas. Amén.